Yo creo que son muchos los desafíos, pero si tuviera que irme por un par, bueno, uno es el desafío cultural, ¿ya? Porque una cosa es que las empresas tengan las ganas, implementen ciertas acciones, pero si no tenemos la cultura como ciudadanos, ciudadanas de efectivamente consumir de manera más consciente o preferir ciertos productos porque sé que los voy a poder reciclar, por ejemplo, versus otros que no, es difícil avanzar. Otro desafío es la infraestructura. Yo creo que una cosa es la cultura, pero también tenemos, de la misma forma que avanzamos en cultura y en educación, tenemos que avanzar en infraestructura y en política pública, porque eso tiene que conversar. Si no avanzamos en políticas públicas o hacemos las políticas públicas tal vez con falencias o sin incorporar en la mirada de la empresa o la mirada de la sociedad civil, de repente es difícil de implementar. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Revolución Circular, podcast de economía circular y cuarta revolución industrial. Soy Petar Ostoich y hoy nos acompaña Alejandra Kopaitich, directora del Pacto Chileno de los Plásticos. Alejandra, muy bienvenida a Revolución Circular. Muchas gracias, Petar. Feliz de estar acá y poder conversar un poco contigo y contarle a todas las personas que nos escuchan en qué consiste el pacto y qué es lo que hacemos. Completamente de acuerdo, es un tema que realmente nos apasiona en Revolución Circular, lo hemos tratado en profundidad a nivel de industria, a nivel de aplicaciones, y creo que este tema, particularmente desde el foco que lo estamos viendo en Chile, va a ser muy interesante para las personas en nuestro país, pero también para el amplio público que contamos en el resto de América Latina y en distintos rincones del mundo. Así que muy interesado en lo que vamos a conversar hoy, Alejandra. Y para partir, como contexto general, te agradecería mucho que nos contaras la historia del Pacto Chileno de los Plásticos. Pero por supuesto, Petar. De hecho, qué bueno que mencionaste antes que nos escuchan de otros países y de afuera de Latinoamérica incluso, porque la historia del pacto es muy interesante. El 2016, la Fundación Ellen MacArthur de Reino Unido creó esta nueva economía de los plásticos, ¿ya? The New Plastics Economy. Una iniciativa súper ambiciosa, ¿ya? Porque al final todo lo ambiental tiene que ser ambicioso si queremos lograr mover un poco la aguja, que busca impulsar la transición de una economía lineal a una economía circular, ya con distintas metas y principios que son los que ya conocemos, cambiar el diseño de algunos envases, por ejemplo, hacer que los envases sean más reciclables, compostables o reutilizables, reducir el consumo de algunos plásticos, entre otros. Y desde esa iniciativa ya nace lo que se llama la red global de pactos, ya Plastic Pact Network. Y nace en Reino Unido con Fundación Ellen MacArthur, se suma Francia y Chile. Tercer país, ahora somos 19, pero tercer país en sumarse fue Chile, el primero en Latinoamérica, ¿ya? Ahora, ¿qué hacen estos pactos? Los pactos buscan llevar a la acción los compromisos que tiene cada país, ¿ya? De diferentes ecosistemas, o sea, los diferentes actores del ecosistema, en este caso, los envases y embalajes, se suman voluntariamente junto a la organizaciones civiles y ONGs, distintas ONGs y servicios públicos para abordar las distintas metas que vamos a conversar tal vez un poquito más adelante y mover estas metas en función de mover o de ir de la economía lineal a la economía circular, pero en cuanto a envases y embalajes plásticos, ¿ya? ¿Por qué me gusta tanto el pacto? Porque esta iniciativa es, acá en Chile, ejecutada y liderada por Fundación Chile en coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente en apoyo de Fundación Ellen MacArthur y RAP, también de Reino Unido. Y somos como una entidad neutra, donde finalmente toda la cadena de valor de los envases y embalajes plásticos se puede sentar a la mesa, a conversar y proponer y buscar soluciones para avanzar en estas metas. Antes de continuar con la entrevista, te quería contar que en SQM Yodo Nutrición Vegetal desarrollamos capacidades únicas que transforman recursos en vida y progreso. Desde hace 56 años que nuestros productos y soluciones aportan a industrias estratégicas, facilitando el progreso y bienestar en áreas cruciales como la salud, la tecnología y la alimentación. SQM Yodo Nutrición Vegetal, soluciones para el desarrollo humano. Buenísimo, y recuerdo muy bien el hito que significó el lanzar el Pacto Chileno de los Plásticos tan temprano, como tú decías, siendo el primer país de América Latina, que también demostraba ya en aquella época el compromiso que había en Chile, las ganas que habían en Chile de transitar hacia una economía circular.
Alejandra, no puedo dejar de mencionar que tú recientemente asumiste este desafiante rol de directora del pacto y te quería preguntar qué significa para ti asumir la dirección de esta iniciativa que es tan importante, como tú decías, para el mundo del plástico, para la industria del plástico, pero también para todas las actividades que desarrollamos desde Chile para el mundo en este tema. Mira, para mí, yo era jefa de proyecto del pacto y hace 2 meses, como bien dices tú, pasé estando en mi postnatal, de hecho, a directora del pacto. Muy contenta y feliz de este nuevo desafío. Y es un tremendo desafío, tanto a nivel personal como profesional, porque el cargo implica liderar y coordinar todos los esfuerzos que hay para promover la circularidad de la cadena de valor, ¿ya? Entonces, no es un trabajo como, ok, tengo metas y listo, sino que hay que articular y ver, ok, ¿cómo hacemos que actores de diferentes empresas, de diferentes ONG, de diferentes instituciones públicas se puedan sentar a conversar en cosas que tal vez de repente son competencia o hay roce o no se sabe qué hacer, cómo abordarlo, no hay mercado final o tantos desafíos que tenemos en Envase y Embalaje? Entonces, es un desafío que lo tomo con mucho entusiasmo. Estoy aprendiendo, obviamente, cada día cosas nuevas, sobre todo en cuanto a la parte más técnica del reciclaje, por ejemplo, del plástico, y también tratando de motivar a las personas a ir más allá en cuanto a la circularidad de envases y embalajes, porque de repente se habla mucho de reciclaje, de los pilotos que hacemos como para probar algunos tipos de reciclaje y poco se habla de la prevención también. Entonces, creo yo que tenemos ahí hartos desafíos como pacto y sobre todo porque queremos abrir nuevas instancias de trabajo. Te voy a contar más adelante los grupos de trabajo en los que estamos, pero hoy estamos con el desafío también de abordar nuevos temas o nuevas aristas en relación a los envases y embalajes, como son, por ejemplo, los envases plásticos compostados. Entonces, las metas son muchísimas, o sea, los desafíos que tenemos son muchísimos y yo creo que a corto plazo mi idea o lo que me propongo junto a mi equipo es fortalecer toda la colaboración que tenemos con los actores en esta cadena de valor y sumar a miembros nuevos, porque yo creo que es súper importante poder escuchar y tener nuevas miradas en lo que ya llevamos de pacto estos años. Colaboración es fundamental para llevar esto adelante y hemos tenido la fortuna en Revolución Circular de contar con varios de los actores y protagonistas que forman parte del Pacto Chileno de los Plásticos y definitivamente es súper importante el tener este rol de conjugar, de juntar a los actores que están haciendo la diferencia en la industria. Alejandra, recuerdo que cuando nos referíamos al pacto ya hace bastante tiempo, ahora estoy haciendo harta memoria de también toda la gente que he conocido, que ha trabajado en este pacto, se hablaba mucho y lo conocíamos como Circula el Plástico, que era un nombre que por lo demás a mí me gustaba mucho, pero yendo al fondo del tema, ¿cuál o puedes explicar qué implica este proyecto y cuáles son sus principales objetivos? Sí, mira, qué bueno que lo dijiste, no lo dije al principio. Efectivamente, este es el Pacto Chileno de los Plásticos, parte de la red global de los pactos del mundo, que son ya 19 en todo el mundo, y la bajada chilena tiene otro nombre, se llama Circula el Plástico. ¿Por qué? Porque es una bajada más ciudadana. Desde Circula el Plástico, página web, Instagram, LinkedIn, Facebook, todas las redes sociales, hacemos esta llegada a la ciudadanía para educar, para motivar, para hacer el llamado a la acción final. Ahora, ¿cómo funcionamos? Yendo como de lo más general y después nos vamos un poco a lo más específico que son nuestros grupos de trabajo. El pacto, que es liderado por Fundación Chile, ¿ya? Y coordinado con el Ministerio de Medio Ambiente, tiene el objetivo o la función de repensar la forma en que diseñamos, usamos y disponemos los envases y embalajes plásticos. ¿Ya? Ese es como el objetivo principal. Pero después cada país tiene objetivos súper concretos y en base a esos objetivos se arman los grupos de trabajo, las iniciativas y después nosotros una vez al año tenemos una reportabilidad, ¿ya? Que los socios nos entregan información, nosotros lo consolidamos y tenemos un reporte anual del pacto de cómo estamos avanzando para cumplir estas metas. ¿Cuáles son estas metas? Tenemos la primera que es tomar acciones para reducir los envases y productos plásticos innecesarios o problemáticos, ¿ya?
La segunda es que el 100%, son ambiciosas, ya lo dije, el 100% de los envases y embalajes plásticos deben ser diseñados para ser reutilizados, reciclados o compostados. La tercera meta que tenemos es que 1/3 de los envases y embalajes plásticos deben ser adecuadamente gestionados, ya sea para reutilización, reciclaje o compostaje. Y la cuarta meta que tenemos es que los envases y embalajes plásticos deben incorporar material reciclado, más o menos en un 25% en los distintos formatos, en promedio, ¿ya? Ahora, algunas son ambiciosas, algunas tienen algunas brechas regulatorias también en las cuales tratamos de trabajar y avanzar, lo cual a veces es difícil porque no depende solo de nosotros o de la voluntad de las empresas, sino que de voluntad política también, pero ahí de la mano del Ministerio de Medio Ambiente tratamos de hacer todo lo posible para ir avanzando en esas brechas. Ahora, ¿cómo nos organizamos? Cuando una empresa o una ONG o un colaborador del pacto ya se suma al pacto, elige grupos de trabajo. Nosotros tenemos, no voy a decir cuántos porque son alrededor de 8, pero hay unos que están como cerrando proyectos, otros que están abriendo. Entonces, te voy a hablar como de las temáticas que abordamos, ¿ya? Tenemos la temática de plásticos flexibles, que es el plástico que hoy en día todos tienen en sus casas, en la despensa, ¿ya? El plástico que viene en el paquete de arroz, el plástico en el que viene la bolsa del pan, por ejemplo, plástica, entre otros. Y ahí hay un tremendo desafío y estamos nosotros, con todos los miembros del pacto, obviamente, desarrollando una hoja de ruta para ver sobre todo los mercados finales. ¿Cómo hacemos que conversen el diseño, la recolección, la transformación y valorización y el mercado final? O sea, si yo logro reciclar ese material, ¿qué hago después con eso? ¿Qué material voy a hacer para que vuelva a ser incorporado, ¿cierto? O ingresar de nuevo al sistema. Entonces, en Plásticos Flexibles estamos hoy trabajando una hoja de ruta y estamos recién elaborando un nuevo piloto de plásticos flexibles, ¿ya? Porque hicimos uno el año pasado, antepasado y pasado con la Municipalidad de Barnechea y Ñuñoa. Funcionó bien, si bien no se recuperaron grandes cantidades porque todavía no empezaba la recuperación de la ley casa a casa, se estaba haciendo con otra empresa y las personas no sabían si había o no que poner el flexible en la bolsa del reciclaje. Entonces, avanzó lento, pero bien, o sea, hay números, podemos ir viendo cómo va creciendo y es como un punto de inicio, ¿ya? Y además de la hoja de ruta y de estos pilotos, estamos trabajando también los plásticos multimateriales. Hemos tenido ahí grandes trabas en cuanto a las pruebas de reciclaje de algunos plásticos, donde estamos probando las materialidades, pero la voluntad está, las ganas están y seguimos. De hecho, hace poco tuvimos reunión de ese grupo de trabajo y fue como, chuta, ¿ya qué hacemos? No funcionó la prueba de tal máquina, no funcionó esto, pero ya, ¿qué podemos hacer? ¿Dónde podemos meter ese material cuando sea reciclado? ¿En qué producto para que ingrese al sistema? Entonces, al mercado nuevamente. Entonces, en eso estamos y por eso es tan enriquecedor estos grupos de trabajo, porque se conversan muchas opciones y posibilidades y soluciones a los desafíos que tenemos en cuanto a los plásticos, ¿ya? Además, tenemos una línea de trabajo de plástico PS, ¿ya? Que es, por ejemplo, el pote de yogur, ¿ya? Que ese tiene muy poca reciclabilidad hoy en día y no se recupera en la gran mayoría del punto limpio o en las recolecciones casa a casa. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos trabajando toda una estrategia de PS, donde ya se hizo una primera parte con una consultoría y ahora estamos en una segunda parte. E incluso invitamos a algunas lácteas a que se sumaran, que son las que ponen la mayor cantidad de este tipo de envases en el mercado, ¿cierto? Además, tenemos un listado de plásticos problemáticos. Esto lo ven los pactos de todo el mundo. Todos los pactos tienen su propio listado de problematic plastics, ¿ya? En este listado uno puede encontrar los plásticos que queremos ir eliminando y los plásticos que queremos que vayan a revisión. Así como, mira, deberíamos eliminarlo, pero no está todavía la alternativa, entonces revisemos y veamos qué está pasando afuera, quién ya lo está haciendo, quién ya lo está eliminando. Y eso uno de los grandes valores del pacto. Como tenemos esta red global, podemos ir viendo, ¿cómo están los listados de plásticos problemáticos en los otros países? ¿Qué están eliminando? ¿Cómo lo están haciendo? ¿Qué solución le están dando a eso? ¿Y qué podemos efectivamente traer a lo local acá, sabiendo que tenemos realidades totalmente distintas? Entonces, ese listado siempre está en constante revisión, ¿ya? Y eso está siendo abordado por un grupo. Tenemos otro grupo de fomento al reuso, porque tenemos empresas que
tienen modelos de reuso, como Coca-Cola, como Algramo, como Ecocarga, en detergentes, por ejemplo. Y estamos trabajando ahí con un consultor a través de Algramo, Oceana y ANIR, para levantar una propuesta regulatoria, ¿ya? Para fomentar, obviamente, los modelos de reuso. Así que está bien interesante eso también. Y además tenemos un grupo de trabajo del fortalecimiento de red de recolección, porque ¿qué sería de nosotros si no tenemos una red que pueda recuperar los materiales y llevarlos a los puntos limpios o a los centros de transformación o valorización? Y este proyecto a mí me encanta porque estamos trabajando con una cooperativa de recicladores de base en la comuna de San Antonio, ¿ya? Estos recicladores no solo están recuperando algunos materiales que antes no se recuperaban en la comuna, como son el PS y los flexibles, el pote de yogur y estos que te decía que están en la casa, en nuestra despensa, por ejemplo, sino que además, y esto les motivó mucho cuando les hicimos la propuesta de proyecto, están haciendo capacitaciones en juntas de vecinos, en colegios, en distintas actividades municipales. Entonces, no solo están recuperando el material, sino que también cumplen el rol de educar y fomentar el reciclaje en sus comunas. Tanto ha sido el éxito de este piloto que el proyecto se va a extender por un año más, ¿ya? Y más encima, ahora no solo en San Antonio, sino que también con la Municipalidad de Santo Domingo, que dijeron, ¿sabéis qué? Nos encantó, juntémonos y con la misma cooperativa de recicladores hagamos también este piloto. ¿Qué es lo interesante acá? Que no es que nosotros hicimos solamente la articulación y listo con las empresas de pacto que están relacionadas a Flexibles y APS, como son Soprole, Nestlé y los valorizadores, Improplast, Cambiaso, que también son colaboradores de pacto, sino que además nosotros le estamos haciendo un pago a los recicladores por servicio, o sea, por sus horas trabajadas, por la cantidad de material recuperado y reciclado y por las charlas que están haciendo también. Entonces, ¿cómo lo hicimos? Cuando creamos esta idea de proyecto, nos juntamos también con los Grand SIC, que son los que están hoy día trabajando para recuperar los materiales de la ley REC, ¿cierto? Nos juntamos con 2 Grand SIC en ese momento, Resimple y Giro, que son colaboradores de pacto también, y les dijimos, tenemos esta idea con los recicladores de base, ¿cómo lo ven? Porque ustedes todavía no van a abordar San Antonio, entonces queremos que esto sirva para probar el modelo, para que luego ellos puedan incorporarse al Grand SIC, ¿ya? Y así fue, y ha funcionado súper bien. De hecho, apenas se pueda, la idea es que esto sea replicable a lo largo de Chile con distintas cooperativas en distintas municipalidades. Nosotros vamos a levantar un documento para que así sea, para que quede el know-how y ok, mira, así lo hicimos, así lo articulamos, ustedes también lo pueden hacer en otra región o con otra cooperativa. Esa es la idea. Y que obviamente sirva como modelo para que puedan ingresar nuevamente a trabajar con los Grand SIC. Estoy terminando. Viste que tenemos muchas iniciativas. No te preocupes. Tenemos también una que aborda la regulación de plástico en contacto con alimentos, que ahí tenemos brechas regulatorias grandes porque y hay algunos vacíos legales que estamos abordando. Y en términos internacionales estamos trabajando, nos invitaron a participar de una red como global de reuso, donde la idea es que todos los miembros puedan exponer sus iniciativas de reuso, pero al mismo tiempo conocer qué está pasando en otros países con modelos de reuso y que sean replicables y escalables, porque no sacamos nada con tener estas iniciativas como pilotos chiquititos en una comuna. Necesitamos que finalmente el reuso se ponga de moda y que todo el mundo trate de reutilizar lo más posible y que donde vayamos tengamos la opción de preferir reutilizables antes que desechables, ¿cierto? Y además, bueno, está la red global de pactos del mundo que están en constante actividad, o sea, nos invitan a webinars. Antes de ayer tuvimos como el evento de los 6 años de la red global de los pactos, donde expusimos distintos casos a nivel global de qué estaba pasando en cada uno de los lugares y cuáles son los desafíos. Y donde también lanzaron un primer informe, primera vez que se hace a través de IMF y de RAP, un informe consolidado de los resultados de todos los pactos juntos, o sea, todos los pactos del mundo, a través de las reportabilidades que tienen, hicieron este consolidado para ver, ok, cómo estamos moviendo los números de las metas que tenemos. Y transversalmente, como para abordar así todos los temas y donde todos los miembros de pacto pueden participar, tenemos la reportabilidad y los temas comunicacionales, donde, por ejemplo,
vamos a lanzar ahora por tercer año consecutivo, en noviembre, un estudio que se llama Reciclando Ando, que es como una radiografía del reciclaje, ¿ya? Que nos muestra, ok, las personas están efectivamente reciclando o no. Que ahí, claro, uno dice, pucha, ¿quién te va a decir que no está reciclando cuando le pregunta? Tú a la persona que le pregunta, oye, ¿tú reciclas? Sí. ¿Quién te va a decir que no? Entonces, de ahí hacemos doble clic. Ok, ya. Esa pregunta, todo el mundo dice que sí, pero no se condice con los resultados de efectivamente la cantidad de material que se está reciclando en Chile. Entonces, hay otro clic más en la encuesta, que es como, ya, usted conoce la ley REP o la ley PUSU, usted recicla, o sea, reutiliza, ¿qué hace? ¿Qué hábitos más conscientes con el medio ambiente tiene? Entonces, es súper interesante, la vamos a lanzar en octubre, perdón, dije en noviembre, pero es en octubre. El 17 de octubre va a haber un webinar junto a País Circular y es abierto, es gratuito, así que todas las personas se van a poder sumar y participar y ver los resultados de esta encuesta con un panel de conversación, obviamente, que va a estar súper interesante para hablar también de cambios de hábito y cambios culturales, que es lo que necesitamos. Creo que ahí te resumí todas nuestras metas y todos nuestros grupos de trabajo en gran parte, pero esto está en constante movimiento. Por ejemplo, ahora vamos a abrir un nuevo grupo de trabajo para abordar los plásticos compostables, que ese está ahí en Noticia en Desarrollo, así que te lo cuento para la próxima vez que venga el programa. Fantástico, fantásticas iniciativas. Primero, déjame decirte que me llena de alegría el ver que aparecen nombres que han participado en Revolución Circular en todas estas temporadas, así que por lo menos se va viendo que el ecosistema que se está armando siempre se mantiene muy consistente. Alejandra, mencionaste que tienen metas muy ambiciosas y te quería preguntar, aprovechando también que tienes esta ventaja del pacto de relacionarse internacionalmente, ¿cuáles han sido a nivel local los principales desafíos que han podido experimentar a propósito del pacto? ¿Cuál ha sido a nivel de industria, a nivel de conciencia, a nivel de cultura, a nivel de sociedad, los principales desafíos que han visto en el pacto? Yo creo que son muchos los desafíos, pero si tuviera que irme por un par, yo creo que tenemos el desafío de, bueno, uno es el desafío cultural, ¿ya? Porque una cosa es que las empresas tengan las ganas, implementen ciertas acciones, pero si no tenemos la cultura como ciudadanos, ciudadanas de efectivamente consumir de manera más consciente o preferir ciertos productos porque sé que los voy a poder reciclar, por ejemplo, versus otros que no, es difícil avanzar. Otro desafío es la infraestructura. Yo creo que una cosa es la cultura, pero también tenemos que de la misma forma que avanzamos en cultura y en educación, tenemos que avanzar en infraestructura y en política pública, porque eso tiene que conversar. Si no avanzamos en políticas públicas o hacemos las políticas públicas tal vez con falencias o sin incorporar en la mirada de la empresa o la mirada de la sociedad civil, de repente es difícil de implementar. Entonces yo creo que ahí tenemos un gran desafío. ¿Cómo hacemos que las políticas públicas conversen con los desafíos que tienen las empresas y los ciudadanos? Creo que por ahí va la cosa. Completamente de acuerdo. Y también en términos de velocidades, es lo que hemos visto mucho en el Claro. podcast, ¿no? Las velocidades del sector público contra las velocidades del sector privado, también con las necesidades y requerimientos de la sociedad, me imagino que también pueden ser un desafío bien interesante. Alejandra, vamos un poquito más a lo técnico, a lo conceptual, y te quería preguntar cómo integran los conceptos como naturalmente la circularidad y la sostenibilidad en las políticas y acciones del Pacto Chileno de los Plásticos. Mira, el Pacto Chileno de los Plásticos promueve la circularidad integrando, por ejemplo, la reutilización, el reciclaje y la reducción de los plásticos en toda la cadena de valor, diría yo. Desde el rediseñar productos para evitar algunos residuos o el tener, por ejemplo, el listado de plásticos problemáticos que te comenté, donde hemos logrado eliminar algunos plásticos y decir, ok, del portafolio de productos que el pacto pone en el mercado, ¿cuáles podemos ir eliminando, cuáles podemos ir revisando para su próxima eliminación? Y sumado a eso, yo creo que hemos logrado grandes cambios en cuanto a materialidades. Pasar de, por ejemplo, un multimaterial a un monocapa para que sea mucho más fácil su reciclabilidad y no haya que estar separando o incluso a veces cuando tienen muchas capas o distintos tipos de plástico, no se puede reciclar.
Entonces, ese tipo de cambios dentro de las acciones del pacto yo creo que son súper importantes de destacar. Y bueno, hay iniciativas de los mismos socios que pueden ir viendo tanto en nuestra página web como en nuestro Instagram de Circula el Plástico. Ahí estamos constantemente poniendo todas las acciones e iniciativas que finalmente están todas relacionadas a la circularidad y a las acciones que hacemos para pasar de esta economía lineal que conocemos a la circularidad relacionada a envases y embalajes plásticos en este caso. Fantástico. Y también pueden conocer bastantes casos de chilenos y internacionales de América Latina en algunos capítulos anteriores de Revolución Circular que creo les va a interesar a todos. Alejandra, ¿qué papel juega la colaboración que es central entre estos diferentes actores, ¿no? de distintos sectores, de distintas velocidades? Insisto en eso, yo viniendo desde el mundo privado, que lo hemos experimentado en primera persona, pero en la cadena de valor para lograr esta circularidad de envases y embalajes plásticos. Me encanta esta pregunta porque yo creo que una palabra clave en el Pacto Chileno de los Plásticos es la colaboración. ¿Por qué? Porque requerimos la participación de productores, consumidores, recicladores, gobiernos, todos, ¿ya? Para poder avanzar, para poder conversar y para poder efectivamente hacer o ejecutar acciones que nos lleven a esta circularidad, ¿cierto? Solo a través de la coordinación y del poder sentarnos a la mesa vamos a poder cerrar el ciclo de vida de los plásticos y fomentar la recolección, el reciclaje, la reutilización, la reducción también. Si cada uno trabajara por separado, y esto no solo en circularidad, sino que en todo, creo yo, tenemos que tener esta mirada holística, porque hoy el problema de la contaminación por plástico es un problema global, que tenemos que tener soluciones locales, ya tanto globales obviamente, pero también locales. O sea, no podemos irnos como solo a lo que está pasando afuera y tratar de implementarlo, porque muchas cosas que pasan afuera o soluciones que tienen afuera no van a resultar acá, en el territorio. Entonces, yo creo que tenemos que, o la palabra colaboración es fundamental cuando queremos hablar de circularidad, de sustentabilidad, de avanzar en las metas. Y yo creo que es algo que destaca el pacto, que es como parte de su esencia, no solo a nivel nacional, con los que están involucrados hoy, sino que también con esta red de pactos en el mundo. O sea, tenemos una plataforma, por ejemplo, esto solo como anécdota, donde tal vez alguien del pacto de África, por ejemplo, de Sudáfrica, pone, oigan, ¿qué está pasando en sus países te voy a inventar, con los recicladores de base? ¡Pum! Y de repente 5 pactos en una semana empiezan, mira, acá está pasando esto, otro. Entonces, claro, es una colaboración directa para avanzar mucho más rápido en los desafíos que tenemos a nivel nacional. Así es, y me quedo con algo que señalaste también, el entender el ecosistema local, también lo hemos visto muchísimo en el podcast, es clave. One size fits all muchas veces no funciona, y Claro. ahí es donde también la tecnología entra de manera muy potente, la cuarta revolución industrial, de tener esta flexibilidad, ajustarse a las realidades locales, y me encanta el concepto de globalización, ¿no? El pensar global, pero actuar localmente. Alejandra, durante los episodios del podcast hemos tenido la oportunidad de conocer distintas experiencias de distintos países de América Latina, también dejando y mostrando que Chile ha estado bien adelantado en términos de regulaciones, con leyes como la ley REP, bueno, con el mismo Pacto Chileno de los Plásticos. También otros países han seguido en esta línea, pero desde tu experiencia, ¿qué impacto ha tenido y tiene la regulación en el avance hacia un modelo de economía circular en Chile, y también cuál puede ser la experiencia para los otros países de nuestra región? Pero yo creo que la regulación impulsa los cambios fundamentales. Yo creo que ahí estamos claros. Pero siempre y cuando se establezcan metas claras para la gestión, por ejemplo, de los residuos y se fomenten las prácticas sostenibles, ¿ya? Por ejemplo, la ley REP, que incentiva a las empresas a adoptar modelos circulares, acelerando la transición hacia una economía más sustentable, ha sido súper, yo creo que fundamental para no solo
generar conciencia en las empresas y decir, ok, tengo que hacerme responsable, sino que también para mejorar la infraestructura, mejorar educación. Hemos visto que los mismos Grand Six están ahí educando en el territorio, en incluso comerciales de televisión, que es algo que nos falta. O sea, el tema educacional, como comentábamos antes, es súper importante y no hay que dejarlo de lado. Porque lo vamos a ver en la encuesta que vamos a lanzar ahora en octubre, cómo ha ido bajando, por ejemplo, la percepción de la gente en cuanto a la importancia de los temas ambientales y también la cantidad de gente que dice que no le interesan los temas ambientales o que no recicla y no le interesa reciclar o todo lo relacionado con el reciclaje. Entonces, yo creo que la regulación impulse estos cambios es fundamental. Ahora, en cuanto al marco regulatorio de Chile, yo creo que se ha avanzado bastante. Tiene algunas falencias, como en todos lados, diría yo, pero yo podría destacar la ley de red. Independiente de que hoy no se están logrando las metas, creo que nos falta educación, nos falta infraestructura, pero tal vez hay que ver cómo vamos en 2 o 3 años más, porque se están haciendo cosas. Yo veo grandes cambios y también cuando estoy en las reuniones, por ejemplo, de nuestros comités en el pacto, veo las ganas que hay de hacer cambios tanto en sus plantas, por ejemplo, de algunos productos, como en avanzar en educación o en concientización a la ciudadanía, ¿ya? Pero siempre, obviamente, de la mano con la política y la regulación del país. Ahora, si nos vamos también a la ley de plásticos de un solo uso, es una iniciativa que, bueno, hoy se vive una prórroga, ¿cierto?, hasta el 2026, de una parte, pero esto yo creo que subraya la necesidad que tenemos de preparar adecuadamente el ecosistema para asegurar que esa implementación sea exitosa y probar lo que haya que probar en cuanto a reutilización, por ejemplo, modelos de reutilización, perdón, para que no nos pase que llega esa fecha y de nuevo, chuta, ¿cómo lo implementamos? No tuvimos tiempo. Entonces, yo creo que tenemos que conversar y sentarnos a la mesa a ver cuál es la mejor forma de que estas políticas públicas se aborden de la manera correcta y podamos avanzar tanto con las empresas, con las organizaciones civiles y con las otras instituciones públicas. Completamente de acuerdo. Que me quedó dando vuelta, Alejandra, esto que comentabas, que creo que es uno de los grandes beneficios del pacto, que es esta red global que tienen de poder también intercambiar experiencias. Y te quería preguntar, desde Chile para el mundo, ¿qué iniciativas tú destacarías de la red de pactos de plástico hemos dado como Chile? ¿Cuál ha sido el aporte hasta la fecha desde Chile para el mundo en el Pacto Global de los Plásticos? Como cada país tiene sus propias iniciativas, cada vez que nos juntamos hay alguno que expone. Y yo creo que siempre hay cosas interesantes pasando en Canadá, en Sudáfrica, en Francia, por ejemplo, con temas regulatorios de reuso también, y en Chile. Y la verdad es que siempre nos invitan a presentar algunos de los grupos de trabajo en los que estamos. Te diría yo que los que más nos preguntan, como para tener la percepción también de las personas que están en otros países hacia nuestros grupos de trabajo o nuestras iniciativas, lo que más les llama la atención es la alianza público-privada que tenemos, ¿ya? Esta posibilidad de sentarnos en la mesa con instituciones públicas, y es algo que se destaca mucho de Fundación Chile también. El poder conversar entre públicos y privados es algo que afuera no se da mucho. Hay otros pactos que no lo tienen. ¿Y por qué menciono eso más allá de solo hablar de iniciativas? Porque eso es gran parte de los grupos de trabajo, se basan en las conversaciones que se generan y las colaboraciones público-privadas, ¿ya? Dicho eso, yo creo que hay algunas iniciativas que podemos destacar, como por ejemplo el trabajo con los recicladores de base y lo que hemos logrado hacer con los pilotos de flexible y ahora con la estrategia de EPS, que es algo que decimos, chuta, ¿qué vamos a hacer? Porque no se están reciclando en gran cantidad. ¿Qué hacemos cuando se recicle? ¿Hacia dónde vamos a meter ese plástico reciclado para que vuelva a ingresar a la cadena, al mercado? Entonces, todas esas pequeñas iniciativas al final son grandes iniciativas porque prueban algo que hoy en día no se ha probado y que puede abrirle puertas a los miembros del pacto y tal vez a otros pactos del mundo a soluciones para implementar en sus empresas. Así es, y lo conversamos en uno de los últimos capítulos con una gran marca manufacturera de plásticos también. Lo que se está desarrollando a nivel tecnológico, yo creo que va a cambiar radicalmente también cómo enfrentamos estos problemas y ahí es donde se abren muchísimos
nuevos desafíos súper interesantes en el futuro. Y justamente es en esa mirada hacia el futuro, Alejandra, te quería preguntar, ¿cómo ves la evolución del reciclaje y la reutilización de plásticos en Chile en los próximos años? También a todo nivel, tecnológico, industrial, social, cultural, y creando también esta nueva conciencia que debemos desarrollar para enfrentar este desafío. Petar, a mí me gusta tener una mirada súper optimista, ¿ya? Porque si no, Somos yo creo dos. que qué bueno, porque si no, yo creo que estaría súper en depresión, con ecoansiedad, como diciendo, pucha, no avanzamos nada. Entonces, ¿cómo veo yo la evolución del reciclaje y la reutilización? Mira, yo personalmente, y con el pacto, espero que haya un crecimiento significativo, tanto en las tasas de reciclaje como en la reutilización de plástico y modelos de reuso, ¿ya? Porque ahí podemos hablar de reutilización, desde cómo reutilizamos el plástico, pero también cómo implementamos modelos de reuso, ¿ya? Para evitar seguir usando plástico virgen, ¿ya? Iniciativas como la Ley REP, acuerdos como el Pacto Chileno de los Plásticos, que son voluntarios, yo creo que son solo una pequeña parte de todo lo que está pasando, porque las empresas también están poniendo de su parte. Hay ONGs, por ejemplo, Fundación Basura, Plastic Oceans, Oceana, que también lideran campañas y lideran movimientos ciudadanos que apuntan a que haya un crecimiento en cuanto a reciclaje y reutilización. Y no solo eso, o sea, si nos vamos a hablar de compostaje, de moda también, del tema de la contaminación por plástico, los microplásticos, o sea, todas las prendas que usamos, la gran mayoría tienen plástico, por ejemplo, y cada vez que tú lo lavas en tu lavadora van a generar microplástico y van a ir al mar. Entonces, yo creo que todo eso se está abordando, se está hablando y veo que hay avances. Ahora, espero que esto vaya en aumento, no solo por temas de educación, sino que también en las políticas públicas, donde, por ejemplo, la ley de plásticos de un solo uso, espero que antes del 2026 los locales de expendio de alimentos efectivamente tengan reutilizable y que nosotros también tenemos un rol que jugar. O sea, yo, por ejemplo, si a mí me gusta tomar café y yo sé que voy a pasar a un café antes o después del trabajo o entre medio, ojalá llevar tu taza o pedir en taza. Hay muchas cafeterías que tienen los envases desechables y te lo dan sin preguntar y tú te vas a sentar ahí. O sea, ahí como consumidora yo puedo decir, oye, me voy a sentar, por favor, me pueden dar en taza y esos pequeños cambios pueden ir haciendo que contagiemos al resto también en términos de reutilización o de educación ambiental. Así que espero que vaya en aumento para responder tu pregunta. Soy optimista de pensar que así lo es, al igual que la eliminación y la reducción y la concientización de cómo estamos consumiendo, porque una cosa es tener estas estrategias reactivas, ¿ok? Reciclaje, reutilización, pero ojo, tenemos que hablar también de la prevención. ¿Qué hacemos antes? ¿Cierto? O sea, antes, porque el mejor residuo es el que no se genera. Entonces tengo que tratar de evitar generar esos residuos. Así es un tema que hemos hablado muchísimas veces en el podcast, el poder del diseño, la etapa donde podemos evitar hasta un 90% del impacto ambiental de un producto y definitivamente es la R que muchas veces menos sexy quizás en las conversaciones, pero que es más importante, ¿no? Te quería preguntar, Alejandra, hemos hablado a propósito de las industrias, de las organizaciones, pero hay una tercera pata de esta mesa, que somos todos nosotros, tú y yo, las personas que nos están viendo y escuchando, que somos los ciudadanos y los consumidores empoderados y conscientes, que cada día tomamos decisiones correctas o incorrectas, o como decimos en el podcast, que cada día votamos por las empresas que están haciendo bien las cosas. Desde tu perspectiva, desde la perspectiva del Pacto Chileno de los Plásticos, ¿qué importancia tiene la participación ciudadana en la promoción de un uso más sostenible de este material tan importante, tan útil, pero también tan lleno de desafíos? Mira, la participación ciudadana es esencial, es clave, es fundamental. No sé qué otro sinónimo poner ahí, pero es súper importante porque el cambio de hábito de consumo y también de la separación y la disposición final de los plásticos va a facilitar su posterior reciclaje, reutilización, etc. Y los ciudadanos y ciudadanas informadas y comprometidas son clave para reducir la cantidad de residuos y la demanda de productos, obviamente, que son más amigables con el planeta.
Por darte un ejemplo de participación ciudadana, nosotros en este piloto que estamos haciendo en San Antonio, con la Municipalidad de San Antonio y Recicladores de Base, la cooperativa Coremat, Soprole, que es miembro líder del pacto, tiene un desafío a nivel nacional que se llama Desafío Sonrisa Circular, ya donde hace una campaña de recolección de los potes del yogur en colegio, que es el plástico PS. Y en San Antonio específicamente no existía una infraestructura para participar de esto, no había un punto limpio o algo donde los colegios pudieran llevarlo. Entonces no estaban participando. ¿Qué hicimos? En colaboración obviamente con nuestro socio líder, dijimos, ok, si están los recicladores de base juntando este material, ¿por qué no son los mismos recicladores, esta cooperativa, los que acopien este material, los vayan a buscar a los colegios, hagan las charlas a los alumnos también y a las alumnas, y los junten para el concurso? Y fue como, sí, perfecto. Logramos esa articulación, los recicladores empezaron a hacer charlas y a recuperar el PS, el pote de yogur, en los colegios y en los jardines infantiles, y me vas a creer que de la zona norte, o no, de la zona centro, un jardín infantil que se llama Peter Pan ganó el segundo lugar. Antes no podría haber participado, y eso fue gracias a la participación activa de los colegios, de los alumnos, las alumnas y los apoderados, porque empezaron a llevar el material a través de estas charlas y capacitaciones que hicieron los recicladores, y ganaron no menos que un premio de más de $3,000 para infraestructura o artefactos de deporte y tecnología para el jardín infantil. Entonces, ahí uno ve como, wow, un pequeño cambio donde un proyecto piloto que tenía otro enfoque hizo que ahora un colegio, un jardín infantil, pudiera ganar el segundo lugar de un concurso y ahora tener $3,000 para invertir en tecnología deportiva y educación, o sea, de deporte. Súper interesante y O sea, fantástica la iniciativa de Sonrisa Circular. De hecho, hemos contado con Soprole 2 veces en el podcast y en una hablamos profundamente con su gerente general sobre esta iniciativa. De hecho, vamos a dejar el link a ese capítulo para que puedan conocerlo en profundidad, esta iniciativa que, como tú decías, no tiene un impacto también sobre las comunidades real. Fantástico, fantástico ejemplo. Alejandra, te quiero hacer una pregunta que también muchas veces y muchas personas en toda América Latina y todo el mundo siempre me piden que les genere a los invitados, y son, y desde tu perspectiva, ¿no? Desde tu conocimiento en el pacto, si pudieras compartir algunos ejemplos de buenas prácticas en el manejo de envases y embalajes plásticos que hayan sido adoptadas por miembros del pacto, y también cómo personas comunes y corrientes ciudadanos podemos contribuir a la reducción del uso de plástico en nuestra vida diaria. Mira, vamos con lo primero. Yo creo que iniciativas de buenas prácticas de miembros del pacto hay muchísimas, y de hecho ahí invitamos a todas las personas que nos están viendo y escuchando que vayan a nuestra página en circularplástico.cl. En la pestaña de publicaciones van a encontrar el documento que se llama reportabilidad. En la reportabilidad no solo van a ver las metas y cómo abordamos las metas, sino que tenemos destacadas distintas iniciativas de los miembros de pacto que han hecho dentro de sus plantas o comunicacionalmente para educar también, para avanzar en temas de manejo de envases y embalajes plásticos. Podemos destacar lo de, obviamente, desafío de sonrisa circular, podemos destacar la inauguración de las plantas de botella a botella que lanzó CCU y Coca-Cola también hace poco, y también, por ejemplo, Ecocarga, que tiene hoy no solo puntos de venta de detergentes y lavalosas y otros productos en Chile, sino que también en México. O Algramo, que también son miembros de pacto, que tienen ahora una iniciativa de vasos de café reutilizables. Hay muchas iniciativas, me quedo corta porque podría seguir hablando, pero yo creo que lo mejor es que vayan tanto a nuestro Instagram, que es Circular Plástico, y a nuestra página web, circularplástico.cl, para ver las distintas iniciativas y ver tal vez algunos videos que tenemos de colaboración ahí con lo que está pasando y lo que están haciendo miembros del pacto. Fantástico. Y si nos puedes dar algunos consejos, recomendaciones para el día a día de las personas que nos están escuchando. ¿Qué puede hacer una persona con estos embalajes, con estos envases, desde la experiencia que ustedes tienen, desde la colaboración que están desarrollando con las empresas? ¿Cuáles son algunos tips que nos puedes compartir? Mira, me encanta esa pregunta porque yo iría como un poquito más atrás, Petar.
yo diría, ok, antes de generar envases, yo como ciudadana, como ciudadano, ¿qué puedo hacer? Primero, tengo que reflexionar, pensar, ok, ¿qué tanto estoy consumiendo? ¿Cuáles son mis hábitos de consumo? ¿Qué tanto necesito? Porque la verdad es que el planeta tiene recursos finitos, ¿ya? Y no podemos seguir pensando que vamos a tener este estilo de vida que mucha gente lleva, donde el sobreconsumo es como lo primordial en su vida o lo que pasa, ¿ya? Entonces, primero cuestionar nuestros hábitos de vida y de consumo. Y ya cuando si hacemos como el doble clic en envases y embalaje, yo te diría que lo primero es fijarse en, ok, lo que estoy comprando, ¿voy a poder reciclarlo o voy a poder reutilizarlo? ¿Voy a poder tal vez compostarlo? ¿Cuál va a ser la disposición final de ese material que estoy comprando? Siempre fijarme en eso. Al mismo tiempo, y tal vez no relacionado con envases y embalajes, pero sí con estilos de vida más conscientes y la cultura basura cero, es también preocuparnos de nuestros hábitos en cuanto a la alimentación, o sea, evitar la pérdida y el desperdicio de alimentos, tratar de compostar nuestros residuos orgánicos después de evitar, obviamente, la pérdida y el desperdicio de alimentos, y preocuparnos de lo que estamos haciendo, todas las acciones, todas las decisiones que tomamos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos tienen un impacto. Y de nosotras y nosotros va a depender qué tanto impacto tengan esas en el planeta. ¿Ya? Lo que yo haga va a tener un impacto. Y como dijiste tú antes, nuestras compras, nuestras opciones de compra son un voto, son decisiones políticas finalmente. Entonces, yo creo que es importante cuestionar, ver qué hacer con los productos que estoy comprando al finalizar la vida útil, exigir más tanto a nuestros municipios como a las empresas, como al gobierno, como ciudadanos, digo, y tal vez, y algo que poco se cuestiona, es informarnos más también. Porque de repente, y lo vamos a ver en esta encuesta que vamos a lanzar en octubre, Reciclando Ando, poco uno se cuestiona o se educa en cuanto bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es mi rol también? ¿Cuál es mi rol a la hora de hablar de circularidad de envases y embalaje, a la hora de hablar de ciertas políticas públicas? ¿Cómo participo? ¿Cómo me hago más parte de la solución que del problema? Yo creo que por ahí va un poco lo que podría responder. Bueno, podría hablar un capítulo entero de estilos de vida y cambios de hábitos porque es algo que me apasiona, pero yo sé que no es el foco hoy día. Nos vamos a centrar en envases y embalajes, así que eso, reflexionar, pensar, cuestionar y después ver qué hago con la disposición final. Bueno, pero te voy a cobrar la palabra porque es un tema que nos interesa muchísimo, quizás hablarlo desde tu experiencia. Yo sé que has tenido mucho en activismo, en toda esta filosofía de basura cero. Quizás desde ya te puedo dejar invitado a que conversemos en profundidad de eso, porque es otro tema que le interesa muchísimo a las personas. Pero hoy enfocado, Alejandra, en el Pacto Chileno de los Plásticos, aprovechando que miles de personas nos escuchan, tomadores de decisiones, personas muy involucradas en la industria. ¿Qué mensaje le darías a las empresas que aún no forman parte del Pacto Chileno de los Plásticos? ¿Por qué tienen que unirse a esta tremenda causa? Yo creo que lo primero es conocer qué hacemos, ingresar a nuestra página web, seguirnos en LinkedIn y ver si ustedes forman parte forman parte de la cadena de valor del plástico, de los envases y embalajes plásticos. Contáctenos, escríbanos. Nosotros estamos felices de recibir y de contarle a las empresas cuáles son nuestros grupos de trabajo, hacia dónde estamos avanzando, qué hacemos de manera internacional para ver si se alinea con lo que esa empresa o esa institución está buscando o está trabajando y ver si es factible que se unan. O sea, yo creo que el pacto son puros beneficios en cuanto a conversaciones, articulación de iniciativas, en cuanto a saber qué está pasando afuera y ver si lo puedo aplicar también dentro de mi empresa o dentro de esta política pública. La verdad es que somos punta de lanza, tratamos de ir siempre adelante en lo que está pasando y que nuestros socios y socias también estén atentos al día y con la información al día de lo que está pasando y puedan implementar acciones para avanzar tanto en nuestras metas como en las internas que tengan también en sus empresas. Fantástico. Y Alejandra, lamentablemente se nos está yendo el tiempo, pero te tengo que hacer una pregunta que le hago a cada uno de nuestros invitados,
y es desde la perspectiva del pacto como directora o desde una mirada personal, ¿qué mensaje le dejarías a las personas que nos están viendo y escuchando en Chile, América Latina y el mundo? Creo que un mensaje que me encanta dejar en las entrevistas y cuando converso también en la sobremesa de almuerzo familiar es que desde la vereda en la que estén, desde el rol que tengan, ya sea de estudiantes, en una empresa, como analista, como gerenta, da lo mismo, desde donde estén, desde la vereda en la que estén, se pueden hacer grandes cambios, se puede avanzar en cuanto a estilos de vida más sustentables, en cuanto a circularidad de envases y embalaje, en cuanto a cambios para que podamos seguir viviendo en el planeta tal cual como lo conocemos. Hoy estamos viviendo una crisis planetaria impresionante, increíble. Estamos atrasados en todo lo que queremos hacer y en todo lo que debiéramos hacer. Entonces, empezar a abordarlo desde donde estemos. No es necesario haber estudiado algo relacionado a medio ambiente o trabajar en un tema ambiental para poder implementar dentro de sus empresas o dentro de lo que hagan en sus colegios, en sus municipalidades, iniciativas que sean más amigables y respetuosas con el planeta y la naturaleza. No puedo estar más de acuerdo con ese mensaje. Recuerdo alguna vez también escuchando a Jan Potočnik del International Resource Panel diciendo algo muy, muy similar, que ya no existen excusas. No importa el rincón donde estemos, todos tenemos la capacidad de comenzar y de generar el cambio, de crear un propósito, incluso en las empresas que estemos y que no tengan propósito, de crearlo. Alejandra, para las personas que quedaron interesadas y motivadas con el Pacto Chileno de los Plásticos, con el Pacto Global de los Plásticos, ¿dónde podemos invitarlas a conocer más sobre la iniciativa, sobre los proyectos de sus miembros y también dónde podemos invitarlas a conectar contigo? Muy buena pregunta, Petar. www.circulaelplástico.cl es nuestra página. En Instagram es Circula el Plástico. En LinkedIn es Circula el Plástico. Tenemos Facebook también, y para llegar a un público más joven, incluso ahora tenemos TikTok. Así que ojalá nos puedan seguir, se puedan enterar de lo que estamos haciendo y desde la vereda en la que estén, hacer los cambios y las acciones que necesitamos para avanzar en la economía circular de envases y embalajes plásticos. Así es, Alejandra. Muchísimas gracias por acompañarnos en Revolución Circular y espero tenerte nuevamente hablando sobre las nuevas iniciativas, sobre los nuevos logros y quizás también compartiendo tu experiencia personal, que es muy, muy interesante. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Peter, a ti por la invitación. Y a ustedes, amigos, muchas gracias por acompañarnos y recuerden que los espero la próxima semana con otro gran caso de economía circular y cuarta revolución industrial. Nos vemos.